la santidad de Dios, lo que Dios pide, cómo Dios ve las faltas y cómo Dios nos llama a restaurar. Levítico 5, a la altura del verso 14 hasta el 19, porque ya hemos estudiado estos 2 meses, ¿no? Empezamos en el 1. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes lean, y así vamos acostumbrando nuestro sentido a otras versiones que aclaran la palabra de Dios. Dice así: el Señor le dijo a Moisés, recuérdense que Dios viene hablándole desde el 1. Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional cuando le entregue el pago al sacerdote. Él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará. Ese pecado cometido involuntariamente lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Seguimos en el 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, en el 6:1. Porque vamos a leerlo, aunque va a ser bien resumido y terminamos con este. Cuando una persona, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Verso 2. Supongamos, la Reina Valera dice, cuando una persona, es lo mismo que supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Y ahí se acaba lo que vamos a ver hoy, así que para eso preparen el corazón, que el pastor nos ayude por medio del Espíritu a entender restitución, pecado, el cordero de tu rebaño. Hay muchas cosas ahí interesantes, así que pastor, todo suyo. Gracias. Buenas noches, Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. ¿Tienen frío o sueño? Están ahí muy tranquilitos. ¿Tienen? Frío, sueño y hambre. 3 cosas. Pues muy mal, porque no te voy a dejar dormir. Y comida más que la espiritual. Bueno, pues como ya hemos leído estos
verso, vamos ya en el estudio número 10, parece que no, pero rápido va pasando el tiempo, ¿no? Y en estos 10 estudios hemos ido analizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, que hoy terminaremos, el capítulo 5. Y en estos capítulos, bueno, hasta el capítulo 7 vamos a estar analizando lo mismo que ya hemos visto desde el principio, desde el capítulo 1. Bueno, para refrescar un poco la memoria, desde el capítulo 1, en los estudios que hemos ido analizando, hemos visto el primer sacrificio, que era el holocausto. ¿Alguien recuerda qué era el holocausto? ¿Holocausto? Sí. Todo en el altar. Todo en el altar, ¿no? Se hacía un sacrificio y todo tenía que ser en el altar. ¿Por qué se hacía? ¿Era una ofrenda de pecado o gratitud? El pecado. Era una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Una ofrenda voluntaria. Lo segundo que vimos, la ofrenda vegetal o de grano, ¿verdad? Que tenían que traer el grano o harina para hacer una torta, que también el sacerdote se quedaba con una parte y ofrecía otra parte. También vimos la ofrenda de paz, ¿verdad? Estas 3 ofrendas se consideran como ofrendas voluntarias y tienen que ver con el compromiso, la devoción y la comunión con Dios. Estas 3 ofrendas. Luego hemos visto la ofrenda por el pecado, que era esa ofrenda que se hacía ¿por qué? ¿Por qué pecado? Pecado de por hierro. Sin querer queriendo. Pecado por hierro. Pecado que se cometía sin tú saberlo, que estaba cometiendo pecado. La siguiente ofrenda era la ofrenda por la culpa. La culpa, que esta ofrenda tenía que ver con lo que tú hacías y que luego tú te dabas cuenta que la otra persona estaba cometiendo ese pecado. Igual, yo cometí un pecado que yo no sabía, pero tú veías que yo estaba cometiendo ese pecado y tú no me decías, no lo denunciabas. Entonces tú también te convertías en transgresión, porque tú no denunciabas mi pecado, entonces tú también eras culpable. Entonces yo tenía que hacer una ofrenda, tú también, por tu culpa. Bueno, entonces estas 2 ofrendas eran obligatorias y tienen que ver con limpieza por el pecado. La limpieza. Entonces, y veíamos también el miércoles pasado que esto hoy día se sigue haciendo y que nuestro deber es decirle a esa persona que está haciendo las cosas incorrectas que eso está mal y debemos de ayudarlo, porque la Biblia dice que tenemos recompensa cuando nosotros hacemos devolver unos de esos siervos otra vez al Señor, esos siervos que están extraviados, ¿cierto? Entonces, la ofrenda por la culpa, en otras versiones nosotros encontramos que es ofrenda por la transgresión. O sea, cuando tú la leas en una versión que es ofrenda por la transgresión y en otra versión leas ofrenda por la culpa, es lo mismo. Es lo mismo. No es que hay un error, sino que significa lo mismo. Entonces, la transgresión, ¿qué sería la transgresión? La transgresión es un acto por medio del cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. Toda violación de la ley civil o moral, generalmente la transgresión era contra Jehová y a veces también contra
el prójimo. Transgredir, ocupar o meterte en un lugar, nosotros llamamos en un terreno que no es tuyo, ¿cierto? Esto es lo que vamos a analizar hoy en esta ofrenda que era obligatoria. Y como ya hemos leído estos versos, entramos directamente entonces a una pregunta para ver si han quedado con algo de los versos que ha leído. ¿Cuándo se hace una ofrenda por la transgresión? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo era que tenían que hacer esa ofrenda por esa transgresión? ¿Cuándo? Hemos visto en lo que han estado aquí que en la otra ofrenda que eran obligatorias por hierro o por la culpa, eran obligatorias y se tenían que hacer una vez que la persona se daba cuenta que había cometido pecado, sin saberlo. En ese momento tenía que ir al sacerdote, confesar su pecado. Confesar, vimos que era decir o ponerse de acuerdo con lo que ya Dios ha establecido que es pecado, que no se debía de hacer. Una vez que yo me daba cuenta que había fallado, yo tenía que ir al sacerdote, confesarle. O sea, no era de decirle pecado. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Alguien recuerda qué más tenía que hacer? No era suficiente con decirle a Aarón, yo pequé, estoy en pecado, y ya está, no valía con eso. Tenía que confesarlo. Ellos tenían que llevar un animal, porque ese era el del pecado. Hoy vamos a ver el de la culpa y transgresión, ¿verdad? Cuando era pecado, que era por ignorancia, ellos tenían que hacer unas cosas aparte de confesar. Pero hoy que es por culpa o transgresión, es un poco diferente. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué tenían que hacer para confesar? Aparte de decir yo he pecado, no era suficiente con decir yo he pecado. Tenían que hacer algo más. ¿Qué es confesar? ¿Recuerdan qué es confesar? Decir lo mismo que yo. Decir lo que hacía, por ejemplo, yo hablé una mentira y tengo que decir por qué razón, ¿Por qué era razón? tal cual como lo Exactamente. Sí, sin justificarte, sin mentir, tenía que decir por qué razón había cometido ese pecado. Eso es confesar. O sea, confesar no es solamente yo decirle al Señor, yo he pecado, perdóname por haber pecado. No, sino que yo debo de decirle al Señor por qué lo hice, cuál fue el motivo que me llevó a cometer ese error. Bueno, entonces quería refrescar un poco la memoria para ver cuándo se hace una ofrenda por la transgresión. ¿En qué momento? Cuando te enteras que has fallado, o como en las otras ocasiones. Yo lo que entendí leyendo el texto que esta parte de esta ofrenda obligatoria es diferente. No es como las otras, bueno, que tú no sabías que estaba pecando, pero aquí específicamente peca contra dos personas, o sea, dos. Entonces, es una pregunta capciosa, ¿no? En las otras ocasiones tenía que venir a confesar el pecado y traer una ofrenda, una vez que te daba cuenta. Pero ahora es muy diferente esta ofrenda. Y en esta vez tiene que ver con las cosas santas, con las cosas que conciernen a Dios, ¿verdad? Con la cosa santa, versículo 14 hasta el versículo 16. Cuando se desobedecía sin saberlo en algún mandamiento de Dios, de versículo 17 hasta el versículo 19, y cuando se hacía daño sin saberlo al prójimo. Capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. 3
cosas vemos aquí. Voy a repetirla. Cuando se pecaba en las cosas santas, sin saberlo. Cuando se desobedecía, sin saberlo, en algún mandamiento de Dios. Y también cuando se hacía daño al prójimo. En estas tres cosas, la persona tenía que hacer una ofrenda por ese pecado. Entonces, la ofrenda por la transgresión se hacían cuando las faltas eran contra Dios y contra el hombre. Fíjate, hay dos contra Dios y hay una contra el hombre. Entonces, en estas faltas, la persona tenía que hacer un sacrificio para ponerse nuevamente a cuenta con Dios. Y hay una pregunta aquí. El pecado contra las cosas santas, según el versículo 15, lo pueden leer, el versículo 15 si quieren. ¿Cuáles eran esas cosas santas? ¿Cuáles eran esas cosas santas? Con la cual Dios castigaba a la persona y tenía que traer un sacrificio. ¿Cuáles eran esas cosas santas? Versículo 15, lo leemos juntos. Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del... ¿Cuánto pesaría el santuario? Es diferente la ofrenda, a ver, porque la otra era que si tú tocabas a un muerto sin querer, si tocaba a alguien inmundo como la mujer del flujo de sangre, si tú no hacías un voto, por eso era ofrenda por el pecado, o sea, tú pecaste sin querer. Pero ahora que hay una culpa, pero que hay una culpa, porque puede ser que tú te despistas y tocaste algo que no tenía que tocar, o son tres, o le pegué al prójimo, le robé, hice un trato y yo quedé mal. O sea, por eso dice culpa o transgresión, porque tú fuiste el que causaste el daño al otro o a Dios. Sí. Y lo que vimos la semana pasada es muy diferente, porque es ceremonial. O sea, tú tocaste un muerto, se te murió el gato, lo tocaste, como yo le dije una vez que me murió mi gato, ¿no? Un leproso, a uno con sarna, sin querer porque tú no sabías. Tú te quedas puro ceremonialmente, pero esto es ya contra Dios mismo y contra el prójimo, que dice que tenemos que amar al prójimo y amar a Dios sobre todo. Así es. Entonces tenemos claro, ¿no?, cuáles eran esas cosas santas. No. El santuario. El santuario. Santuario. ¿Saben lo que era el santuario? ¿No? ¿Quién sabe lo que era el santuario? Como la prédica de Asa que tocó una cosa santa y... Eso pesaba y entonces... ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué era el santuario? Las cosas santas, ¿no? Lo que estaba ahí en el lugar. Lo que era consagrado santo, para Dios. consagrado al Señor, ¿no? Hay una canción que dice, quiero ser un santuario para ti, ¿verdad? La cosa santa, que solamente podía utilizar el sacerdote. Como consagrado podía ser el primogénito. El primogénito era consagrado, era apartado Sí, al tú Señor. lo apartaba.
¿Se recuerdan que consagrado, en otros estudios estuvimos viendo que era apartado, como Dios santificó, consagró a los hijos de Leví, ¿cierto? La tribu de Leví, Dios la escogió para que le sirvieran a él, fueron apartados, ¿no? Entonces habían cosas que Dios había apartado para él, para su servicio. Y si alguien lo tocaba, si alguien estaba impuro, porque podía ser también una persona de la que estaban ahí al servicio. No solamente estaban los sacerdotes al servicio, había mucha gente al servicio, habían cantores, la alabanza, ¿verdad? Habían personas que estaban solo para llevar todos los utensilios, y podría ser que alguien de ellos estuviera contaminado y no lo supiera y tocara algo sagrado de ahí. Bueno, entonces, pero lo que queremos que en esta noche nos quede claro es que esta ofrenda que el Señor exigía aquí al pueblo de Israel era por haber cometido un pecado involuntariamente contra las cosas de Dios, contra Dios. Entonces, las cosas santas tienen que ver, según Levítico capítulo 22, versículos 14 y 15. Aquí se trata de el pecado por hierro, si comiere cosa sagrada. Dice, si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. ¿Dónde ven? Dice, los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor. ¿Sí ven? Entonces, esto tiene que ver con que no se debía de comer lo que el pueblo de Israel, que no estaban al servicio de Dios, ellos no podían comer de esas cosas sagradas, de la comida sagrada. No se debían vender tampoco. En Levítico 27, versículo 28 hasta 34, dice que todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová, según el versículo 28 del capítulo 27. Si quieres solo leemos el versículo 28, dice, no obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal, una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece ¿a quién? Al Señor. Es del Señor. O sea, no se debía reclamar, no se podía vender. Eso también era consagrado para el Señor. Dar las primicias. La primicia de todos los bienes era consagrada para el Señor. Y no cumplir, entonces ya era un pecado contra Dios. Dar el primogénito, también Levítico 27, versos 26 hasta 27. Dar la primicia, Levítico 23, del 9 a 14. Dar el diezmo, Levítico 27, de 30 al 33. Y cumplir los votos, Levítico 27, del 1 al 25. Y esto lo vimos con Pablo, que Pablo, aunque servía al Señor, él seguía haciendo los votos, ¿cierto? Él no le fallaba al Señor. O sea, él seguía cumpliendo, no con guardar el sábado, sino seguía cumpliendo con los mandatos que tenían que ver con las cosas santas del Señor.
Entonces, la forma de la ofrenda por la culpa, ¿cuál era esa forma? ¿Alguna pregunta acerca de estos versos que hemos visto? ¿No? ¿Alguna duda? Que ya no entiendo como, si tú tienes un primogénito, o sea, ¿por qué era de ignorancia? Si tú sabes que, o a esa persona no conocía la ley, de que el primogénito se dedicaba a Dios. Pero él le dice, si ahora pecare por hierro, o sea, porque no sabe que el primogénito de Dios, o sea, ese pecado de las cosas sagradas de esa lista, yo creo que ellos sabían. Yo creo que nos pasa también a nosotros, que a veces hacemos promesa al Señor y luego las circunstancias no dejan cumplirlo. Entonces, bueno, Dios lo ve como, la cosa es que Dios lo ve como un pecado de ignorancia, pero, hombre, ellos sabían que los primogénitos eran del Señor, pero está en la lista de cosas sagradas. No sé si me entienden. Sí. También puede ser como Gorlá, que llegó y si no se lo explican, Ah, también. ¿no? Sí. O sea, sí que puede hacerlo por ignorancia. Sí, nosotros en casa decíamos, era un adolescente, alguien que va creciendo, que no conoce Sí. la ley, decíamos. Así es. Según iban pasando las generaciones, iban perdiendo también las costumbres de hacer las cosas. Igual se iban dejando ahí. Habían algunos que que volvían tras otros dioses y si estaban sirviendo a otros dioses, dejaban de servir a Dios. Entonces esta persona, me imagino que cuando ellos reconocían que estaban haciendo las cosas mal, tenían que ir y hacer esa ofrenda, ¿no? Por ese pecado. ¿Jacob había levantado la mano? Sí, es que me llama la atención el tema que a veces lo leemos y como que pensamos que solamente, bueno, eso fue en aquel tiempo y ya como que ya no pasó de ahí. Entonces cuando veo que primogénito, o sea, persona, animal, terreno, yo tengo que enfocarme en un local o un terreno que se haya comprado que es un terreno para una congregación, ¿no? Vamos a decir, es para la iglesia, ¿no? Y la iglesia del Señor. Pero es que yo veo que he visto pastores que han vendido el terreno de la iglesia y han vendido el local, han vendido todo, y como que no pasa nada. Y no es que fuera en aquel tiempo, es que hoy se sigue haciendo. Nosotros mismos, Dios nos pide que nos consagremos, somos ese santuario para Él. Pero es que fallamos cuántas veces. Fallamos más que una escopeta ¿cómo decíamos? Una escopeta de feria, algo así que se llama. Bueno. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿No? Hay libertad, ¿eh? Cualquier opinión, cualquier duda, no tengan temor. Bueno, entonces continuamos. La forma. Hemos visto cuál era el pecado, ¿cierto? Ahora vamos a ver la forma de la ofrenda por la culpa. ¿Cuál era esa forma? Entonces la forma, la persona tenía que restaurar o hacer restitución de su falta pagando una multa equivalente al 20%, pagar lo defraudado, según el versículo 16, y sacrificando un cordero al Señor, verso 15. Entonces, al sacerdote tenía que traerle este cordero y será perdonado, según el versículo 16. O sea, ve cuál era la forma en que esta persona podía volver nuevamente a estar en comunión con Dios. ¿Tenía que hacer qué? Restaurar. Tenía que devolver. ¿Cuánto tenía que devolver? El 20%. Y tenía que pagar lo defraudado, ¿vale? Los daños, lo que había ocasionado, tenía que pagarlo. Y devolver, aparte de eso, un 20%.
Me detengo aquí y le hago una pregunta. ¿Le suena esto a algo en el Nuevo Testamento? A mí lo que me suena eso es que eso es pura ley, los abogados no lo llevan eso. Pura ley. Muy bien. ¿A qué le suena esto? ¿No? A saqueo. A mí me suena a saqueo. ¿Ah, que sí? Bueno, entonces, leemos el versículo 15. Versículo 15, de Levítico capítulo 5. Perdón, Versículo la hoja 15. 15. Levítico capítulo 5, verso 15. 5:15 de Levítico. Dice, si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con la plata calculada según el peso del ciclo del santuario. Este era el requisito que tenía que cumplir el que había cometido esta falta contra Dios o contra el prójimo. Escucha bien, lo que me llama la atención aquí es que esto no tiene opción a si quiere o no quiere, si puede o no puede. Tenía que hacerlo, sí o sí, porque era la única condición que había. ¿Eso a qué te suena? Hoy día, ¿a qué te suena eso? A la multa de tránsito, tiene que pagarla sí o sí. La multa del tránsito. ¿Y qué más? El alquiler de la casa. ¿Qué más? Aceptar a Jesús. O sea, tú puedes ser bueno, un filántropo y dar mucho dinero, porque hay mucha gente buena por ahí. Pero si tú no tienes a Jesús, no tienes el perdón de pecado, porque la cosa era el perdón de pecado. Es el único medio, sí o sí, de salvación. Para estar a cuenta con Dios a través de Jesús. Y no hay otro medio, ¿verdad que no? No hay otro medio. Entonces tiene que ser sí o sí a través de ese sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces lo importante aquí era un carnero macho, es más caro que una carnera. Y ahora no había excepción para los pobres. Esta ofrenda obligatoria era igual para todos, fuera rico o fuera pobre. Aquí no había otras condiciones. ¿Ven? Había un solo medio por el cual la persona podía acercarse a Dios. Una sola ofrenda. Y hoy día nosotros tenemos un solo sacrificio hecho en la cruz del Calvario, un solo medio de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos, ¿cierto? No hay nadie más. Entonces aquí estamos viendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia dónde vamos a través de esto. Pecamos contra Dios. Hoy día, ¿contra quién pecamos? Contra Dios, ¿verdad? Contra Dios. Y las cosas santas, las cosas sagradas del Señor, las cosas santas, ¿dónde están? Aquí tenemos, David tiene ahí una mesa con ordenadores, sonido, los móviles, los atriles, qué sé yo, la batería, las sillas, todo que hay por aquí, los micrófonos, la guitarra, todas estas cosas son utensilios que nosotros usamos para también adorar al Señor, ¿verdad que sí? A la obra de Dios. ¿A dónde están las cosas santas? Nosotros, aquí en este lugar. Nosotros mismos. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos. Solo hay que ver cuando la Santa Cena.
Lo único que el Señor dijo de todo lo que hacemos es, hagan la Santa Cena en memoria de mí. Y yo he estado en una iglesia que la Santa Cena yo lloro, porque o sea, así Jesús dijo que es lo único, o sea, cantamos, depende del orden, arriba, abajo, pero él dijo, la Santa Cena deberíamos estar en solemnidad. Y es cuando vamos para el baño, cuando salimos del baño, vamos a beber agua. Y esas son cosas sagradas. Y yo a veces, yo estaba en esa iglesia y hablando con el pastor en mi país, él le dijo, estamos pecando. Porque recuerdo yo que hasta salió un ratón y los niños se pusieron como locos en el culto de la Santa Cena. O sea, fue, y él le dijo lo único que el Señor dijo de todo lo que hacemos es que hagamos esto, hagamos lo mejor, demos lo mejor. Y muchas veces no damos lo mejor. No. Sí. También yo diría que el santo pudiera ser también todo el mobiliario de aquí. O sea, estas sillas, estos objetos, los instrumentos, todo, en algún momento o cada cierto tiempo, según cuando vinieron, son consagrados. O sea, para esto es muy difícil, digo yo, por lo menos allá donde yo me congregaba en mi país, que el pastor de la iglesia, ¡ay, que hay un cumpleaños secular! Que van a beber, y necesitamos la silla, que lo presten. Difícilmente, o sea, es difícil que accediera a esa cosa. O, por ejemplo, los equipos de sonido, mira que también hay una fiesta. Y así por el estilo. La abuela de ella, yo recuerdo, murió de 90 y tanto. Ella tenía un radito, que era de ella escuchar Radiovisión Cristiana, esto era 24/7 los 365 días del año. Pero nadie, ni los nietos, nadie le podía poner una música distinta a eso. Eso es más o menos, ella lo tiene consagrado para escuchar las cosas de Dios. Y no es que entremos en fanatismo, ni mucho menos. El domingo es consagrado. Muchas veces nos toca trabajar. Pues sí. Entonces, ven, nosotros pues, hay cosas, las cosas que son del Señor, ¿verdad? No se pueden utilizar también para el mundo, para el disfrute del mundo, pero ahí entramos nosotros. Nosotros somos consagrados al Señor, somos llamados, ¿verdad?, a su servicio y debemos de practicar la santidad. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, la persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregué el pecado al sacerdote, cuando se le entrega el pecado al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. O sea, cuando esa persona que fallaba, que cometía ese error, le llevaba esa ofrenda al sacerdote, el sacerdote hacía ese sacrificio y pedía perdón por ese pecado de la persona. Una vez hecho este sacrificio, esa persona ya era libre de este pecado, haber pagado, ¿verdad? ¿Por qué los pecados hacia las cosas santas de Dios? ¿Por qué el pecado hacia la cosa santa de Dios, que eran por hierro, no quedaban en silencio o eran ignoradas por Dios? Después de todo, Él es bueno, ¿verdad? Podemos decir, bueno, Dios es bueno. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué los pecados hacia la cosa santa de Dios, que eran por hierro, sin tú saberlo, como tú estabas pecado sin saber, no quedaban en silencio delante de Dios? Podríamos decir, bueno, Dios es bueno. Que Dios es bueno, pero también es santo. Dios es bueno, también es santo. Y se da cuenta de todo lo que hagamos. Se da cuenta Donde de todo. estemos, ya nos escondamos. No podemos ocultar nada. Porque
Exactamente. porque Dios es muy celoso como él también. Celoso con nosotros. Pero si es bueno, podría habernos perdonado, o podría haber perdonado a la persona de todas maneras eran inocentes, no lo habían hecho a propósito. Y si haces Él es eso, justo, él hace justicia. ¿Cierto? ¿Qué más podemos ver ahí? Yo lo que pienso es que si Dios se toma la molestia por los pecados de nosotros, de ignorancia, imagínate de cuando él ve los pecados por alevosía, los pecados voluntarios, porque esos son pecados, bueno, porque yo llegué a esta nación, o un nuevo creyente, llevándolo a nuestro contexto, porque tú no sabes que eso es pecado. Ay, yo no sabía que el pan de la proposición no se comía. Ay, yo no sabía que la harina de la primicia había que llevarla. Bueno, eran pecados veniales, no era nada, pero entonces los pecados negros, porque por ejemplo mentirita blanca, es que Dios, no, yo creo que tenemos ese canon y decimos esto es malo, 10%, 100%, y son malos todos para Dios. Y es lo que a mí me está dejando este libro, que el pecado es feo, o sea porque yo no sé, o sea sabiendo, porque él se toma la molestia en ambos casos. Hoy día, no sé si tú has escuchado muchas de esas personas decir, y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué permite que me pase tal cosa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué empezamos a justificar? ¿Cierto? Si Él es tan bueno, y aquí la pregunta es, si Dios es tan bueno, ¿por qué no me perdonó ese pecado si yo no lo sabía? Él es bueno. Pues por la misma razón, porque Él es bueno, ha provisto los medios necesarios para que el hombre arregle la situación con Él. Si Él no hubiera sido bueno, no hubiera dado los medios necesarios para que el hombre se volviera nuevamente a Él y solucionara así las cosas y tuviera en paz con el Señor. de todas formas, cuando lo hace, también se quejan porque cuando manda a vigilar a los pueblos, le está quitando todo lo malo. Entonces la gente, los seculares, dice que es un Dios sangriento, vengativo. Y a ver, estés pidiendo que quite lo malo, va y lo quita. Y os quejáis también. O sea, que da igual lo que haga Dios, se van a quejar. Así es. Entonces, aprendemos de esto, que Dios es bueno. Mira, el corazón es amor. Dios es amor, ¿verdad? Pero su santidad es perfecta y no puede convivir con el pecado. Aún así, ser por hierro o ignorancia es una falta. Él, en su voluntad, ¿verdad? Él nos suple. En su voluntad, Él nos perdona. En su voluntad, Él nos da esos medios necesarios para que nosotros volvamos nuevamente hacia Él. Entonces, Dios es santo. Él no puede convivir con el pecado. No puede aceptar a una persona que esté adorándole a Él y que también esté en pecado. Entonces, Él no puede tener esa intimidad, ¿verdad? Yo no puedo acercarme a Dios contaminado, lleno de pecado. Yo tengo que acercarme a Dios primeramente. ¿Sabe cuándo? Cuando yo reconozco mi pecado, pido perdón por mi pecado, entonces yo me acerco a Dios y Dios se acerca a nosotros. Si alguna vez tú has escuchado decir, es que hay un avivamiento, no sé si tú has escuchado eso, o tú alguna vez tú has dicho, hay un avivamiento en la iglesia, yo siento un avivamiento en mí. Pero tú no puedes sentir eso si antes no ha habido un arrepentimiento. Siempre que hay un avivamiento es porque ha habido un arrepentimiento. Es porque ha habido una búsqueda del Señor. De lo contrario no puede surgir un avivamiento. Si tú te sientes que el Espíritu Santo en ti está avivado es porque tú estás teniendo una relación personal con Dios, porque tú estás buscando de Dios. Y es cuando empieza a sentir eso. De lo contrario, si tú estás alejado de Dios, tú no puedes sentir ese avivamiento. Jacob, perdona que tú tenías la mano levantada. Sí, es que toda desobediencia acarrea una consecuencia. Y lo tenemos que ver en
el huerto del Edén con Adán y Eva. Son una de las dos personas que más podían decir que Dios es bueno, porque vieron la mano poderosa de Dios, la creación de Dios, de cómo el propósito, el plan de Dios, lo pudieron ver y visualizarlo, ¿no? Y palparlo, pudieron ver la grandeza de Dios. Y estaban allí en el huerto, eran sustentados, pero esa desobediencia pues acarreó en ellos un castigo. Para Adán, el sudor por el sudor de tu frente te mandará todos los días de tu vida, y con la mujer con dolor dará a luz, y fueron sacados del huerto por una desobediencia, y Dios sigue siendo bueno, y ellos tuvieron que experimentar la bondad de Dios. Así es. Entonces, en estos versos, aquí no encontramos el detalle cómo se hacía el sacrificio del carnero, como en las otras ofrendas. En todas las otras ofrendas hemos visto cuáles eran los pasos que tenían que dar para hacer el sacrificio, cómo se debía de matar, qué tenía que hacer el que entregaba ese animal. Por ejemplo, como en la primera ofrenda tenía él mismo que ir a buscarlo, tenía que traerlo, tenía que matarlo, tenía que quitarle la piel, y ahí delante de Dios, dice, delante de Dios. Está en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 10. Allí están los detalles de este sacrificio. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a dejarlo, y luego más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Pero en resumen, nosotros podemos decir que había que hacer restitución en los dos tipos de transgresiones, contra Jehová y contra el prójimo. Había que restituir, sea lo dañado, lo que se comió. Comiste algo sagrado, ¿cuál era el valor? Tenía que volver a restituir lo que tú te comiste, lo mismo que tú te has comido, tenía que volver otra vez a restituir. Restituir es volver a ¿qué? A poner en el mismo lugar lo que antes había. Restituir. Yo me llevo una silla de esta y yo debo de restituirla, debo de traer la misma silla o una igualita que esa silla y ponerla nuevamente ahí. O un cojín, me puedo llevar un cojín para mi casa. Así ya hay un cojín, porque no se tiene un cojín, el 20%. Pero más un 20%. Más un 20%. ¿Cuánto costó la silla? 20 euros. El 20% de esa silla. Yo también tenía que traerlo. Traer la silla más el 20%. Entonces, en cada caso tenía que añadirse la quinta parte del total. La quinta parte. Pero en la quinta parte que viene a ser el 20%. ¿Qué hacían con el 20%? A la hucha. No, esto pueden hacer en su sitio y el 20% de otra Al sacerdote. Al sacerdote tenía que entregarlo a la casa de Jehová. Y en algunos casos, luego lo vamos a ver, porque cuando alguien le dañaba al prójimo, por ejemplo, le robaba un toro, le robaba de los sembrados, tenía que pagar. Iba a un juicio, se buscaba un jueces, y esta persona tenía que pagar lo que se había robado, y lo mismo tenía que devolver también un tanto por ciento por la pérdida que tuvo esa persona. Por ejemplo, si fue un buey, le mató un buey, se lo robó, o le dio un golpe a ese buey, ese hombre ha perdido de trabajar con ese buey. Entonces ese daño que ha causado tenía que pagar el buey y también darle dinero
Compensa. por el tiempo perdido del dueño de ese animal. Ahora es al revés. ¿Eh? Ahora es al revés. Ahora es Ahora es al revés porque si hay un campo que tiene transgénitos de eso y contamina tu campo, tú eres el que tienes que pagar la que te ha contaminado. Sí, porque es contra Dios y es contra el prójimo, personalmente. Sí. Entonces, en cada caso tenía que añadir, ¿verdad?, esa quinta parte. Pero en el pecado contra Jehová, la quinta parte fue dada al sacerdote. Y en la ofrenda, por el pecado contra el prójimo, la persona que se ofendió lo recibe. Tenía que recibirlo. Contra Dios, ¿a quién se le daba? Al sacerdote. ¿Y contra el prójimo, a quién se le daba? Al que estaba ofendido. ¿Ves? Ahí está la respuesta, David. Yo quería saber a quién se le daba el dinero. La restitución es corregir el mal que se ha hecho. Y lo vemos más adelante en el libro que estamos analizando. A través de que vamos estudiando a partir del capítulo 6, lo vamos a ir viendo la restitución, ¿verdad? Una preguntita para que no se me aburra mucho. ¿Debe el creyente hoy día, no el pueblo de Israel, nosotros como creyentes, hacer restitución para el perdón de pecados? Nosotros, la iglesia, lavada con la sangre de Cristo, ¿debemos nosotros hacer restitución? Sí. No. ¿Sí? ¿No? ¿Qué más? Para el Sí, perdón deberíamos. no. ¿No? Porque ya fue suficiente con la No, porque de Cristo Cristo. ya... Cristo lo hizo por nosotros. Sí. Sí, pero nosotros aún seguimos pecando porque no somos perfectos, nos equivocamos. Para el perdón, no. Porque Como dice la hermana, creo que la entiendo. Para el perdón, no. Pero si tú ahora tienes el Espíritu Santo, entonces tú quieres estar, como dice, mientras depende de ti, busca la paz con los demás. Entonces, yo ofrendo a Aida, Es como la sombra. entonces yo, como la sobra, por lo que ahora soy, si puedo y debo, le restituyo. Y porque hay casos de personas que han matado y ya no pueden restituir y son salvos. No le podrá devolver la vida, pero sí te obliga a indemnizar a la familia. Como dijo la hermana Gloria, el perdón de pecado lo tenemos por Jesús. Y lo que dice Leandri también es verdad. Es una evidencia. Yo pienso que la restitución es una evidencia de que tú ahora eres perdonado y eres nuevo. Y eso es. Si tú ofendes a una persona y tú no sabes que esa persona está ofendida contigo, El problema es cuando explicarte. y tú te enteras que esa persona está enojada contigo y dejó de venir a la iglesia porque está enfadada contigo, se le pide ¿qué tú perdón. haces? Hay gente que dice, ¿Restituye o no restituye? pastor, hay gente que dice que no le ha pedido perdón a otro. Yo sí, al que sea le pido perdón. Claro, No me cuesta nada. claro. Entonces si es cristiano tiene que restituir. Pero no para el perdón de pecado. No pagar, Para no la tiene que pagar para ser perdonado, pero sí que tiene que ir donde esa persona y pedirle perdón. Tragarte el orgullo. paz. Escucha bien, Y hay gente que aún sin saber que tú has ofendido a esa persona, porque puede ser que esa persona haya malinterpretado algo, ¿no? Algo que tú hayas dicho, algo que tú hayas hecho, o algo que ella pensó que tú estás diciendo o que tú estás haciendo contra ella. Y esa persona se siente ofendida, y esa persona se puede ir al mundo, puede perderse y no ser salva por causa de un error. Jesús habló. Y a lo mejor yo no lo sé que está ofendida. Jesús habló en Mateo que dice, si tú vas a llevar la ofrenda, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve, arréglalo. Porque ya es, o sea, esa era una persona creyente, pero había algo que estaba quitando la paz. Entonces, el creyente tiene que hacer restitución por paz, yo diría.
estaré en libertad y mira cuán bueno y delicioso es que habite en armonía, dice el Salmo. Y no hay armonía si yo ni te he enfadado conmigo, si yo le hice algo sin saberlo. Entonces, si me entero, tengo que ir y restituir la amistad, restituir la relación. Exactamente. Bueno, vamos a verlo. Mira, para nosotros como creyentes en Cristo, la necesidad de corregir el error viene por el deseo ardiente de hacer el bien ante Dios. Y muchas veces eso incluye restituir, como Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? Cuando Jesús le dijo, Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Hoy tengo que ir a tu casa, voy a de cenar a tu casa. Venga, Zaqueo, voy para tu casa a cenar. Y luego Jesús, cuando está en la casa, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? El doble. Voy a devolver 4 veces. 4 veces a quienes yo le he robado. Le voy a restituir cuadruplicado. O sea, si a José Luis él había quitado 100 euros, le iba a devolver 4 veces más. Fíjate qué satisfacción habrá sentido Zaqueo, sentirse perdonado. Por eso que los judíos lo odiaban. Y sintiendo esa necesidad de que él había engañado a muchas personas, que había muchas personas dolidas con él. Y él dice, yo le voy a restituir, devolver. Entonces Zaqueo, ¿cómo se habrá sentido, verdad? Entonces la restitución es consecuencia de nuestra nueva naturaleza en Cristo, no es un requisito. No es un requisito. Nosotros debemos de hacerlo, debemos de restituir cuando nosotros hayamos ofendido, o cuando alguien esté ofendido, o cuando a mí me hayan ofendido. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe qué? No se ponga el sol. O sea que si yo hoy ofendí a alguien, hoy mismo yo tengo que ir a donde esa persona y pedirle perdón. No debo de irme a la cama sin pedirle perdón a esa persona. Si yo le ofendí o si fue él quien me ofendió, yo en ese mismo momento debo de pedirle perdón. Debo de echarme a dormir tranquilo, sabiendo que ya he restituido, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Zaqueo. En lo que hemos visto, solo se requería que devolviera el 20. Pero podemos ver el cambio de Zaqueo. Él estaba dispuesto a hacer más de lo que la ley exigía. Bueno, parece que Zaqueo sabía que tenía que dar el 20%. No, yo no voy a dar el 20%, yo voy a darle más. Eso salió de él, ¿verdad? Eso no era lo que la ley establecía. Él podía haber dicho, bueno, le voy a devolver entonces el 20%. No, 4 veces más le voy a devolver. Para las personas que no se acordasen tanto, Zaqueo dijo que tomaría la mitad de lo que tenía y se lo daría ¿a quién? A los pobres. O sea, yo he tenido muchos beneficios de todo lo que yo tengo, aparte de devolverle 4 veces a quienes yo le he defraudado, a los pobres. Le voy a dar la mitad de lo que yo tengo. Wow. Este hombre, yo sé que no lo estaba haciendo por emoción. Lo estaba haciendo porque en él había un arrepentimiento genuino. Se había llenado de la presencia del Señor. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. De Levítico a nosotros, desde ahí, desde Levítico hasta nosotros, ¿verdad?
volvemos nuevamente al puente de la cruz. Nos une Cristo con Dios. En Levítico, ¿quién unía al pueblo de Israel con Dios? ¿Quién unía? ¿Cristo? ¿Quién unía? El sacerdote con El sacrificio. A través del sacerdote, ¿verdad? El sacrificio que traía esa ofrenda por el pecado que traía el que había cometido el pecado, ¿verdad? Y ese sacrificio que hacía el sacerdote lo unía con Dios. Y ahora a nosotros, ¿quién nos une con Dios? Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esa cruz es ese puente que nos une con Dios. ¿Cierto? La cruz. Jesús hizo restitución por la pena completa por todos nuestros pecados al morir por nosotros. Escucha bien. En aquel tiempo solamente era por ese pecado. Ese sacrificio valía solo por ese pecado. Si dentro de un mes esa persona volvía a cometer otro pecado, tenía que volver a traer otro animalito y hacer otro sacrificio por ese pecado. Sin embargo, escucha lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por todos nuestros pecados, por los pasados, por lo presente y por lo que vamos a cometer en el futuro. Fue suficiente para arreglar nuestra vida con Dios. El pago del precio por nuestros pecados fue su sangre derramada. Nosotros decimos su sangre derramada en la cruz del Calvario, pero escucha que en la cruz fue muy poca sangre la que él derramó. Ya él había perdido más del 60% de su sangre cuando le estaban azotando antes de que él llevara la cruz. O sea, toda su sangre derramada por nosotros fue lo que hizo esa restitución. Él fue el cordero perfecto. O sea, si tenían que llevar un cordero, él ha sido ese cordero. Lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Bueno, sin el pago, en Génesis capítulo 3, versículo 15. En este verso dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Cuando Dios está hablando aquí con la serpiente, está diciéndole a la serpiente, mi hijo te va a golpear a ti en la cabeza. Tú solo le podrás dañar, ¿dónde? En el talón. Mínima cosa, porque en el talón no le puede hacer mucho daño, ¿verdad? Pero en la cabeza le deja sin vida, ¿verdad que sí? Y ahí él está dando la promesa de ¿quién? De Jesús. Y cuando Jesús fue a la cruz, ahí se cumplió estas promesas de Dios hacia la humanidad. Sin el pago de restitución de Cristo a Dios por los pecados de la humanidad, no podía haber salvación para el mundo. Imposible, hermanos. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿ustedes creen que podría un cordero quitar el pecado? Nunca pudo. Si en aquel tiempo pudo, que no había tanta maldad,
como la que hay ahora, imagínate hoy día. Rico, ¿no? Sería bastante difícil, ¿no? Con esta humanidad tan perversa. Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Reflexionemos un poco en ese sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. Y el próximo miércoles continuamos en el capítulo 6, observando más detenidamente este sacrificio. Dios te bendiga.